fundamentos y razones bíblicas por las cuales los dones espirituales siguen vigentes en la actualidad. Hola una vez más, deseo que sean bendecidos por el Señor. Me emociona lo que voy a compartir en este mensaje acerca de los dones del Espíritu Santo. Me ha dado cierta tristeza saber que hay tantos hombres que, bajo el título de teólogos y maestros, están opacando las cosas sobrenaturales de un Dios sobrenatural. Me sorprende cómo hay personas que se supone que deberían conocer las Escrituras y sin embargo se hacen necios al respecto. Antes de continuar con el tema, quiero compartir las siguientes citas. En la carta a los Romanos, en el capítulo 1 dice: «Pues aunque conocían a Dios, no le honraron conforme a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios». En la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 3, dice: «Teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder, a los tales evita». Con esta introducción quiero compartir los dos puntos de vista que están operando hoy en día de forma ofensiva acerca de la vigencia de los dones. Una de ellas son los que creen que los dones espirituales continúan en la actualidad, pero solamente bajo circunstancias extraordinarias o rara vez, no como en la iglesia primitiva. La otra postura cree que los dones terminaron en el tiempo de los apóstoles y profetas, cuando cerró el canon bíblico. Lo que literalmente ha ocurrido con este tipo de personas es lo siguiente, y es que han apagado al Espíritu. Según dice la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, verso 19. Lo segundo es que han negado el poder de la piedad o la vida que agrada a Dios, según leímos en segunda carta a Timoteo, en el capítulo 3, verso 5. Lo tercero es que se han vuelto ignorantes a lo sobrenatural de Dios, según la primera carta a los Corintios, capítulo 12, verso 1. Pero a continuación ya no voy a hablar de aquellos que creen a medias, ni de aquellos que no creen. Quiero hablar de lo que dice Dios en su palabra. Con la ayuda del Espíritu Santo, lo primero que voy a compartir contigo es 1. Conocer la naturaleza de los dones espirituales. En la primera carta a los Corintios, en el verso 1, dice: «En cuanto a los dones espirituales, no quiero, hermanos, que seáis ignorantes». Es interesante cómo el apóstol Pablo, antes de comenzar a describir cuáles son los 9 dones del Espíritu Santo, él le dice a la iglesia que no sean ignorantes al respecto. Es precisamente lo que ha ocurrido con muchas congregaciones en la actualidad. Han ignorado las manifestaciones del Espíritu. La frase dones espirituales, según el original, se refiere a los regalos sobrenaturales de gracia o gratuitamente que el Espíritu Santo le da al creyente cuando éste lo recibe. Lo segundo que vamos a conocer es el propósito de los dones. En la primera carta a los Corintios, en el mismo capítulo, en el verso 7, dice: «Y a cada uno le es dada manifestación del Espíritu para provecho mutuo». Aquí el apóstol Pablo claramente enseña que los dones no solamente es para provecho propio, sino para servir a los demás o al cuerpo de Cristo. Debemos entender que si la iglesia aún permanece, mucho más permanece la manifestación del poder de Dios. Una razón por la que muchos no están manifestando los regalos del Espíritu Santo es por la falta de fe, porque entre más personas estén diciendo que los dones no están activos hoy, esto puede opacar la fe de muchos en el poder sobrenatural de Dios. Nuestro Señor se pregunta y dice en el libro de Lucas, en el capítulo 18, ¿hallará fe el Hijo de Dios cuando regrese? Entonces, el tercer punto que les comparto es la vigencia de los dones espirituales hasta el regreso del Señor. Es importante que presten atención al siguiente verso de la Biblia. En la primera carta a los Corintios, en el capítulo 1, verso 7, dice: «Ahora tienen todos los dones espirituales que necesitan, mientras esperan con anhelo el regreso de nuestro Señor Jesucristo». El texto habla por sí solo, porque une a los dones espirituales y la necesidad de ellos hasta el regreso del Señor. Por ende, no hay ninguna excusa de que los dones no sigan vigentes en la actualidad. En cambio, vivimos en tiempos difíciles en los cuales aún más necesitamos de la fe para acceder y manifestar lo que Dios nos ha regalado, lo que Dios ha depositado en cada uno de nosotros de forma sobrenatural.
Siguen habiendo personas que necesitan sanidad, necesitan milagro, necesitan palabras de ciencia, de sabiduría, profecías. Sigue siendo el anhelo del Señor servir a las personas y que podamos nosotros ser instrumentos para servir por medio de Él. Espero que te haya servido esta información. Te invito a que si tienes dudas puedas orar al Padre y pedir su revelación. Hasta un próximo contenido. Bendiciones y paz.